Saludos, buenas tardes y bienvenidos, señoras y señores. Una semana más estamos con ustedes para analizar un tema en detalle. Ese es el nombre de nuestro programa y hoy vamos a conocer un poquito más acerca de la sanidad asturiana. ¿En qué situación se encuentra una sanidad que en pocos días va a tener que realizar un recorte prácticamente del 20% de sus recursos? Los ciudadanos, desde luego, hemos comenzado a padecer diferentes ajustes. Toca pagar parte de las recetas, toca pagar también algunos servicios o prescindir de ellos relacionados con la sanidad. Nos hemos propuesto hablar de este asunto y sobre todo conocer cuáles son las soluciones, por dónde pasan las soluciones para la situación de la sanidad española, con quienes realmente saben de este asunto, los propios médicos. Eso es lo que les proponemos hoy en nuestro programa en detalle y, por cierto, además, no se pierdan también cómo recordaremos una noticia ocurrida hace exactamente 12 años con el llamado bebé milagro. Eso y las clases de asturiano componen nuestro en detalle de hoy, al que les invitamos ya ahora mismo. La sanidad asturiana no tiene quien la cure. Herida, quién sabe si de muerte o como mínimo afectada gravemente en su línea de flotación, su presupuesto. Los políticos hablan de la necesidad de llevar a cabo recortes hasta el punto de que este año el presupuesto sanitario para Asturias, sin duda el más importante de todas las partidas regionales, pues se lleva el 40% del total, sufrirá una merma que puede retrotraernos hasta el 2007, dejándolo en unos 1.400 millones de euros. El gobierno regional acusa al central de obligarle a llevar a cabo esta medida, mientras que desde Madrid se asegura que la mala gestión de muchas comunidades, como la asturiana, hacen necesarias medidas como esta. Los pacientes, en el más amplio sentido de la palabra, y los profesionales de la atención sanitaria pagamos la factura, pero ¿somos los culpables? La sanidad asturiana ha ido acumulando una deuda en los últimos años que los dos gobiernos regionales de Areces dejaban en un cajón para el ejercicio siguiente y que alcanza ya los 303 millones de deuda, con los que la sanidad asturiana cerró el año 2011. Además, el Ministerio de Hacienda obliga a un recorte adicional de 616 millones, de los que 250 corresponderían a la partida sanitaria. Por muy sensibles que se quiera ser con estos recortes, como ha reconocido el nuevo consejero de Sanidad, será necesario meter la tijera en este área, en una operación de cirugía que no puede limitarse a meros retoques estéticos. ¿Quién le iba a decir a estos usuarios de la sanidad asturiana en pleno boom económico a principios de este siglo que tendrían que padecer el copago o repago de los medicamentos, que los pensionistas empezarían a abonar una parte del precio de estos, que los usuarios han de pagar una parte de las prótesis ambulatorias, los productos dietéticos o el transporte sanitario no urgente o las limitaciones en la asistencia que se presta a los inmigrantes irregulares? Pero es así. Los centros de salud de guardia, las jornadas de quirófano por la tarde para aliviar las listas de espera o los volúmenes de contratación de interinos y eventuales pueden verse notablemente alterados a partir de ahora, precisamente cuando se había logrado reducir dichas listas. Según los datos más recientes, casi 16.000 asturianos están pendientes de una operación quirúrgica y aunque la media de espera es de unos 2 o 3 meses, los hay que llevan más de 6 esperando para ser operados. En el caso de la atención por un especialista, los datos del propio SESPA hablan de una media de 32 días, cifra ampliamente superada en varias consultas. Y estos plazos pueden verse aumentar notablemente con los venideros recortes sanitarios. Los profesionales de la medicina, agrupados en torno a sindicatos como el SINPA, reconocen las características propias de una población asturiana muy envejecida, pero culpan de la situación a una mala gestión política de los recursos sanitarios. Así, ponen como ejemplo el aumento de altos cargos de la administración sanitaria, prácticamente con cualquier partido gobernando, a la par que se reduce la plantilla de personal sanitario por la vía de no cubrir las jubilaciones. Eso por no hablar de sobrecostes como el del nuevo hospital de Luca en La Canellada. Inauguradas sus obras por el propio José Luis Rodríguez Zapatero, anterior presidente de gobierno, el nuevo Hospital Central Asturiano, ya finalizado, pero aún sin inaugurar, sin dinero para equiparlo, debía costar, según su presupuesto inicial,
185 millones de euros. Sin embargo, tras varias ampliaciones de presupuesto, la factura termina siendo de 350 millones, es decir, un sobrecoste de 165 millones de euros. Además, este nuevo UCA lleva 2 años de retraso y tiene numerosas deficiencias. Con este hospital aún sin inaugurar, se decide, sin embargo, construir un nuevo hospital en Mieres, algo muy criticado por los profesionales de la medicina, puesto que estará a tan solo 10 minutos por autovía del UCA. Sin embargo, este es un asunto de la financiación de la sanidad. Es cierto que no puede ser tratado igual que en otras regiones. El aumento de la expectativa de vida, la baja natalidad o la emigración de los más jóvenes ha hecho que nuestra población sea de las más envejecidas de Europa. La mitad del coste sanitario que tiene la atención de un ciudadano medio. Pero afortunadamente, y por terminar de forma mucho más positiva, hablar de la sanidad no es solo hablar de recortes. Los usuarios reconocen en las encuestas realizadas año tras año que el nivel de los profesionales sanitarios asturianos es muy alto, logrando operaciones que en muchas ocasiones son ampliamente recogidas en los medios de comunicación. Sirva como ejemplo recogido de nuestro archivo la noticia del llamado bebé milagro. Hace ya 12 años nacía Luis Manuel, el bebé milagro, en la UBI del Hospital de Cabueñes. Su madre llevaba 23 semanas de gestación cuando los médicos la consideraron clínicamente muerta tras una hemorragia cerebral a la que acompañaba un problema cardiológico. El caso de la joven madre fue extraordinariamente anormal y el equipo médico logró, a pesar de todo. Se ha hablado mucho de él desde antes de nacer, pero no se le había visto hasta el momento. Estas imágenes corresponden al traslado del pequeño en incubadora desde el Hospital Central de Oviedo al Hospital de Cabueñes en Gijón. En 3 ocasiones temió por la vida del pequeño el equipo médico de la unidad de neonatología del Hospital Central. El niño, nacido de una madre que permanecía clínicamente muerta, nació prematuro y con poco peso, lo que derivó en complicaciones posteriores, una gangrena intestinal y dificultades respiratorias que le mantuvieron con respiración mecánica y antibióticos. Un mes después de su traslado desde Cabueñes a Oviedo, el niño ha vuelto a donde nació, donde se le seguirá vigilando. Eso sí, ya toma biberón. En el momento actual, el niño está absolutamente bien. Como le digo, está tomando por biberón, no tiene distensión abdominal, el niño está tomando bien, no tiene ninguna alteración que nosotros pensemos que no está bien del todo. El bebé deberá permanecer en incubadora durante unos 10 días hasta que sobrepase los 2 kilos de peso, pero el hecho de que su evolución sea buena y haya superado sus problemas no quiere decir que aún no pueda sufrir nuevas complicaciones. El niño tiene 1.750 gramos. Evidentemente, la situación por la que vino aquí era una situación crítica, médica y quirúrgica, y esa situación ha sido superada, pero eso no quiere decir que el niño esté curado. El bebé permanecía desde el 16 de enero en el Hospital Materno-Infantil de Oviedo debido a que los médicos llegaron a barajar la necesidad de una intervención quirúrgica en el intestino, que por fortuna no ha sido finalmente necesaria. En el plazo de 3 semanas podría salir definitivamente del hospital. Bueno, pues esa es, lo que acaban de ver ustedes es la radiografía de la sanidad asturiana, nunca mejor utilizada esta expresión. Este vídeo que acabamos de ver nos recuerda los muchos déficits que tiene nuestra sanidad, y eso que no es probablemente la peor situada en el ranking en toda España. Y hoy hemos querido, en nuestro programa en detalle, profundizar más sobre este asunto, porque además hay muchas cosas que tratar sobre la sanidad asturiana. Por ejemplo, ¿qué va a ocurrir con los inmigrantes ilegales que, como saben, se quedan sin tarjeta sanitaria desde el próximo 1 de septiembre y a partir de ese momento van a ser atendidos? No lo van a ser. Los médicos han dado la voz de alarma por varias razones. La primera, porque se pueden crear contagios, epidemias, y la segunda, porque ellos aseguran no son responsables de denegar esa atención médica a un inmigrante ilegal que se presente en una consulta médica. Vamos a hablar de eso y de cómo les va a afectar a los asturianos desde el punto de vista de quienes al fin y al cabo están todos los días en las consultas médicas, esos recortes de los que tanto se habla en materia de sanidad en este caso. Con nosotros está Antonio Matador, que es el secretario general del Sindicato Médico Asturiano, del SINPA. Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero, si queréis, podemos empezar hablando de esta situación. Los inmigrantes ilegales se quedan sin tarjeta sanitaria, creo que es el 1 de septiembre, si no me equivoco. Y a partir de ese momento, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues eso parece. Sin embargo, parece que lo que el Real Decreto plasmó en un primer momento ya está variando, ¿no? Y al final no sabemos en qué va a quedar definitivamente. Nosotros nos parece un problema de muy difícil solución. Desde el punto de vista nuestro, de nuestro colectivo al que representamos, de los médicos, lo tenemos muy claro. El médico no va a ser quien les diga que no a los inmigrantes.
Es decir, un migrante o cualquier persona que se presenta en la consulta reclamando auxilio, pues va a ser atendido, sin ninguna duda. Es decir, la Administración tendrá que crear los cauces o poner en fin, no las dificultades, en fin, lo que tenga que hacer. No va a ser el médico quien lo haga, desde luego. O sea, si mañana se presenta en su consulta un inmigrante ilegal sin la tarjeta sanitaria porque ya se le ha retirado, ustedes les van a atender. Es que nosotros nunca pedimos a nadie la tarjeta sanitaria, ni el DNI, ni los papeles. Es decir, una vez que alguien está en la consulta, pues lo tienes que atender. Así no, bueno, pues lo contrario sería un delito. Nuestro primer deber es el deber de socorro. Y pues en fin, tenemos que respetarlo. No hay otra posibilidad. ¿Realmente existe ese abuso del que se habla por parte de no sé, ciertos grupos de personas de la sanidad pública o no? Yo creo, en Asturias es un problema relativo. Yo creo que en Asturias no tenemos una gran población inmigrante y quizás es un problema relativo. Me consta que en otras comunidades españolas puede haber un problema. Es decir, ya es el emigrante y ya es, vamos a decirlo de otra manera, hay que distinguir dos situaciones, el emigrante que está empadronado y que vive con nosotros y aquel otro turismo que aprovecha la ocasión para venir y hacer en fin, el turismo sanitario que se llama, ¿no? Hay que poner coto, desde luego, al turismo sanitario y desde luego al inmigrante pues hay que buscar una solución. Aquí en Asturias afortunadamente no nos afecta mucho, pero en otras comunidades creo que sí, que es un problema. La situación de la sanidad por la que pasa tan nefasta en estos momentos, económicamente hablando, ¿se arregla con este tipo de medidas? No, yo creo que esto es una medida, esto es un parche más. Concretamente en lo relativo al emigrante tiene una repercusión yo creo que mínima, y en Asturias mínima. No, este Real Decreto y estos recortes de los que se habla ahora, nosotros los seguimos llamando un parche. Es un parche. Periódicamente y según la situación política, pues hay un recorte, necesitan un dinero y hay un recorte. Los recortes importantes de verdad aquí comenzaron en el 2009 y 2010, donde hubo un recorte a los profesionales en sus retribuciones importantísimo. En el caso del médico llega a un 10% de su salario. Incluso se quitaron ayudas para estudios de hijos, ayudas para estudios con minusválidos. Todo esto se hizo en el 2010. Es decir, recortes importantes. Pero hay otro detalle importantísimo. Jubilaron en el 2010 del orden de 300 médicos sin tener sustitutos. Y no se han sustituido todavía se está en ello, ¿no? Eso sí que fue un recorte. Una tasa de reposición se aprobó en aquel momento de un 30%, es decir, solo se sustituía un 30% de personal en vacaciones, IT, jubilación, etcétera, ¿no? Eso fue un recorte, era otro parche más, ¿eh? Y esto es un parche más. Nosotros, francamente, creemos que la sanidad debe ser estudiada. Hablamos siempre de un pacto de Estado. Debe haber un pacto de Estado. No puede ser que los políticos, en función de si están en gobierno o en la oposición, digan una cosa o lo contrario. Tiene que ser un pacto de Estado. Hay que estudiar realmente el problema y habrá que entrar en el problema, realmente, y dejarse de parches. Esto es un parche más. Pues hablando de este asunto, tiene muchas dificultades, me imagino, ¿no? Porque, claro, lo primero, dice ese Real Decreto que solo se atenderá a situaciones de urgencia, pero tiene que atender tu médico para determinar si es una situación de urgencia o no, claro. Sí, esto, bueno, efectivamente, ahí quiero decir dos matices. En un primer momento se hablaba de que los servicios de urgencias podrían verse saturados, pero efectivamente, leyendo el Real Decreto, dice se atenderá a la urgencia. Es decir, no va a ser el servicio de urgencias, puede ser el médico de familia, el médico del servicio normal de urgencias o las urgencias hospitalarias. La urgencia, para decidir si una cosa es urgente o no, hay que verlo primero, con lo cual, pues, en fin, hay que ver a todos los pacientes. Al final decidirás esto no era una urgencia, pero ya lo has visto. En fin. Curioso. Yo creo que porque la urgencia puede ser la urgencia real, la urgencia percibida por uno, la urgencia que perciben otros, en fin. Hay varios matices aquí, ¿no? Pero para decidir si una cosa es urgente o no, tienes que verlo primero. Hay quien habla también de que puede causar todo esto pues epidemias o contagios si no se tratan casos de enfermedades que puedan venir de otros países con estas personas que proceden de ellos, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Alguna enfermedad no controlada pues puede estar continuamente contaminando, sí, sin ninguna duda. Ya ves que hoy ya introduce la ministra ayer, ¿no? Ya algún matiz, ya enfermos crónicos, ya habla de VIH
en fin, que ya van a ser tratados, etcétera, etcétera. Hasta septiembre ya veremos a ver en qué para esto. Cambiará mucho. Probablemente cambiará mucho, sí. Bueno, hablando en general de la salud, nunca mejor dicho, de la sanidad asturiana, hay otras medidas que se llevan a cabo en Asturias y en el resto de España. Por ejemplo, el que los jubilados tengan que pagar las medicinas. ¿Qué les parece a los médicos esta idea? Bueno, vamos a ver, el copago, hace muchos años que se viene hablando de copago y lo hablan todas las administraciones. Yo lo he oído hablar a todos los gobiernos, incluso a nuestro consejero anterior, varias ocasiones hablar de copago. Sí, la cuestión es si se está en el gobierno o si está en la oposición. Por eso quiero decir que este debate no debería de ser motivo de gresca política, ¿no? Nuestra preocupación de verdad existía con el copago asistencial. Es verdad que eso puede limitar el acceso, puede que alguien se corte un poco a la hora de acceder. En fin, en cuanto al copago farmacéutico que acaban de introducir, bueno, pues yo no sé si se va a recaudar mucho con esto, pero puede ser una medida disuasoria porque somos uno de los países del mundo que más medicamentos consumimos. Eso es verdad. Cuando todo es gratis, pues tenemos tendencia a utilizar lo que queremos, no lo tiramos, en fin, lo derrochamos, en una palabra. Yo creo que una medida de estas no es mucho, porque hay que tener en cuenta que hay un máximo de 8 euros al mes para determinadas pensiones. Sí nos hubiese gustado que los tramos fuesen más. Hay 3 tramos nada más, menos de 18.000, de 18.000, 18 a 100.000, en fin. Nos hubiese gustado que hubiese algún tramo más. Sería más justo, quizás. 18.000 y 100.000, me imagino. Exactamente. Hay un matiz importante, que aquí los pensionistas sí van a cotizar algo, un 10% de su medicamento, pero hay un matiz importante. Las familias sin paro y que no tengan recursos van a tener los medicamentos gratis. Esto es una medida que nos parece muy justa, porque un jubilado... Lo anterior no tenía sentido, ¿no? No tenía sentido. Un jubilado con una pensión, bueno, no una pensión, las pensiones son las que son, pero bueno, con un nivel de riquezas al año que suponga, no sé, más de 20.000, más de 30.000 euros, pues no pagaba absolutamente nada por medicamentos, mientras que una persona en paro y su familia con 0 euros pues en fin, tenía que pagar un 40% de los medicamentos. Esto es importante. ¿Cuáles son los males de la sanidad asturiana? ¿Estas medidas van a arreglarlos o realmente cuáles son esos? No, yo creo que estas medidas, dentro de unos años veremos que se añade algo más, otro parche. Yo creo que, por eso digo, debería de haber un estudio en profundidad. Hace muchos años con el gobierno, yo creo que de Felipe González, ya hubo un estudio serio y profundo de Abril Martorell, que no gustó por lo que sea y está durmiendo el sueño de los justos en algún cajón de algún ministerio. Pero, bueno, pues hubo un estudio, ¿no?, de lo que necesitaba la sanidad, pero un estudio completo. Desde luego, un mal que nosotros percibimos desde el sindicato es, vamos a ver, la sanidad con las transferencias, el número de médicos que había en esta comunidad no aumentó. El número de pacientes tampoco aumentó. La parte administrativa se multiplicó no sé por cuánto, por 20, por 25. Es decir, la administración creció de una manera tremenda. Sin embargo, no hubo ninguna mejora significativa de la sanidad. Por ahí creemos que puede haber unas posibilidades de solución. No puede ser que haya un servicio de salud, que luego haya una consejería de sanidad y además que sea función pública quien lleva todo lo referente a la sanidad. Es decir, se triplican las funciones. Eso no puede ser. Y eso multiplicado por 17 autonomías. O sea, eso es tremendo. Tiene que ser un gasto impresionante. Pues por ahí puede haber, en fin, algo que hacer. O sea, que en el caso de Asturias ha crecido enormemente la parte administrativa. La parte administrativa, muchísimo. Una barbaridad. Sin embargo, el médico que está a pie... Los médicos seguimos siendo los mismos, prácticamente. Sí, sí, simplemente. Además, bueno, estos años han aumentado, han jubilado un número determinado de médicos, obligatoriamente a los 65 años sin tener recambio, y ya he dicho antes que se sustituye solo un 30%, es decir, que probablemente este apartado de médicos va a disminuir. Y la administración no se toca. Es curioso estos recortes, ¿no? Se llevan simplemente a una parte, bien a medicamentos o bien al personal, y nada más. Parece que se intenta culpabilizar a los jubilados de, como decíamos antes, de un excesivo consumo de fármacos, pero ¿no es culpa también, qué sé yo, de la industria, de los responsables políticos, de los médicos que firman las recetas? ¿Qué parte de culpa tienen cada uno de ellos? Bueno, efectivamente, esto hay que regularlo. Hay un poco de todo, ¿no?
Hombre, el médico, hoy por hoy, y como siempre, prescribe lo que el paciente necesita. Hay una cuestión que es que el médico lo que no controla es si ese paciente ya tiene un determinado medicamento, puede ir a un médico por la mañana, ir al servicio normal de urgencias por la tarde y al servicio de urgencias hospitalarias por la noche, el mismo día. Es decir, hay que controlar todo eso. Tiene que haber alguna manera, y con los medios informáticos que hay hoy día, tiene que estar absolutamente controlado eso. Es un matiz a introducir importante. Y los pacientes, verdad, si no están muy de acuerdo con lo que tú les dices, tienen ese medicamento, pero van a otro, prueban en otro lado, es todo gratis, pues nada, es una parte del derroche donde se puede actuar. Un control que, bueno, tiene que haberlo. Bueno, el caso es que Asturias efectivamente ha disminuido su población, pero por contra su población es mucho más envejecida que cualquier otra. Eso provoca que sea más necesario el utilizar medicamentos y el ir al médico, claro. Sí, es verdad. La población asturiana quizás sea de las más envejecidas, quizá no. Es de las más envejecidas de Europa y del mundo. Hay muchos estudios por ahí que, bueno, pues que dicen que una población envejecida no puede haber muchos recortes en sanidad, porque se notaría mucho, ¿no? Asturias, ahí estamos inmersos de lleno en esta situación. Y es verdad, el consumo de recursos con una población así pues es superior. Hay que tener todo esto en cuenta, desde luego. Bueno, hay otros asuntos como el transporte sanitario que se quiere retirar o se va a retirar, las ortoprótesis, no sé qué le parece esas. Bueno, son cosas que se han ido retirando. A lo largo de estos años ha habido varios medicamentazos, se habló en su día, con la ministra Aguayo, Felipe González, hubo una retirada de medicamentos, con Aznar hubo otra serie de medicamentos que se retiraron de los prestados por la Seguridad Social, ¿no? De los, en fin, que entraban en el catálogo de... Pues ahora se retiran otra serie de cosas. En fin, es un parche más. Todo ello, cuando es gratis, se abusa, ¿eh? En cualquier caso. El problema es que pagarán justos por pecadores. Siempre es... En fin. Hay polémica por retirar algunos servicios de sanidad, por ejemplo, operaciones de cambio de sexo, fertilidad, etcétera. ¿Usted cree que todo esto debería ser parte de los servicios del catálogo que presta la sanidad pública o no? Sí, yo creo, bueno, es lo mismo que venimos repitiendo, ¿eh? El estudio del problema de la sanidad hay que hacerlo desde un punto de vista de consenso y ver qué es lo que tenemos, ver qué es lo que queremos y de qué disponemos, de cuánto dinero, y hay que ajustarlo a eso. Es decir, no puede ocurrir que en una campaña política a alguien se le ocurra que eso se viene haciendo habitualmente. Como es una campaña política, pues yo prometo y hago, pero luego no hay recursos para ello. Bueno, eso hay que controlarlo, hay que ser un poco más serios. Sanidad tendría que ser apartado del debate político. Hablaba antes de que había crecido esa burocracia, esa parte administrativa de la sanidad asturiana. ¿Habría que devolver transferencias al Estado, cree? Sí, nosotros lo venimos diciendo. Nosotros creemos que el Estado debe de recuperar como mínimo una parte importante de la sanidad. Yo creo que cuestiones básicas como la sanidad o la enseñanza, la educación, el Estado debería ser el importante. Y luego, pues las autonomías, tener alguna parte, desde luego, algunas sí, pero hay que devolver una parte de las transferencias como mínimo, por lo menos para hacer el sistema más homogéneo y, por supuesto, para ahorrar recursos. La parte administrativa nos sobra. No puede haber 17 ministerios, 17 servicios de salud, en fin. Esto es un punto, nosotros lo venimos diciendo reiteradamente, que es una de las partes que habría que tocar. Y esta no se toca, ¿eh? Por ningún sistema político. No se recorta nada. O sea que hay competencias no ya duplicadas. Triplicadas. Mira, la legislatura pasada, por poner un ejemplo, todo lo relativo a sanidad, había un SESPA, Servicio de Salud del Principado de Asturias, con su estructura, había una Consejería de Sanidad con su estructura, pero todo lo de sanidad, además, lo llevaba Función Pública. 3 organismos para decidir cualquier cuestión. Es decir, nos volvíamos tarumbas. Y todo por triplicado, naturalmente. ¿Hemos acertado con construir el nuevo hospital de Oviedo o no? Bueno, buena pregunta. No sé. Nosotros nos parece que es un hospital quizá muy grande, no sé. Las tendencias actuales yo creo que son hacer unos servicios, unos hospitales quizá más pequeños, más reducidos y administrados independientemente, y quizá sea más práctico así. No lo sé. Es un hospital enorme y que va a aglutinar silicosis, hospital general, residencia, en fin, no lo sé. Ya vemos cómo está eso, que de momento parece que está parado, no sabemos cuándo va a echar a andar.
¿Y cómo se va a administrar? Bueno, pues es un buen problema y una buena pregunta. No tengo contestación para ella, desde luego. Hoy por hoy... ¿Cuándo ya sí que es rizar el rizo de la pregunta? Es una cosa, hay que mirar la bola, en fin, hay que consultar a los videntes. Exactamente, a los videntes. ¿Está bien atendida en cuanto a centros sanitarios, centros de salud y hospitales Asturias o no? ¿Está bien distribuida? Asturias es una comunidad que está perfectísimamente bien, sí. Tenemos 8 áreas, quizá hay muchos hospitales. A lo mejor los hospitales habría que organizar un poco algo más, pues uniones entre hospitalarias, alguna cosa así, pero bueno, Asturias está perfectísimamente. El transporte incluso en Asturias ha mejorado y va a mejorar algo con la autovía del Cantábrico, si alguna vez se termina, por supuesto. En fin, sí, en este sentido estamos bien. ¿Cuántos médicos hay en Asturias ahora mismo? Pues hay del orden de 3.500, 3.600 médicos. ¿Y eso es suficiente para atender a la población asturiana? Ahora mismo estamos teniendo problemas. Se han marchado muchos médicos a otras comunidades y desde luego incluso se están marchando médicos a otros países. Pues el nivel, en fin, en esta autonomía francamente se nos ha tratado mal durante los últimos años. Y esto ha hecho que los médicos pues vienen, se forman y se marchan. Estamos teniendo problemas en situaciones puntuales, vacaciones, bajas, etcétera, que no se está sustituyendo al médico, porque no hay muy pocos médicos para sustituir, sobre todo en atención primaria. Está esto motivando que algunos médicos tienen que duplicar su trabajo, es decir, un consultorio con 2, uno de vacaciones y se queda uno solo para atender la población, en fin, que depende de 2 personas, ¿no? Es un trabajo tremendo. Es decir, además de sufrir los recortes, estamos duplicando y triplicando trabajo. No sé hasta dónde podremos llegar en esta situación. Es grave, además, lo que dice, ¿no? Formamos a los médicos aquí, no solo en la universidad, sino además también en su experiencia, y después, por X razones, se van a otros países y emigran. Sí, hay una razón importante, que es el salario. Claro. Los médicos españoles somos los españoles de los peores pagados de Europa y del mundo, por tanto, ¿no? Y en Asturias, pues francamente, la administración anterior ha tratado mal a sus médicos y se han marchado a las comunidades de nuestro entorno. Sí, así es. Nos hemos quedado en un momento determinado con los recortes de que hablé al principio, cuando hubo una jubilación masiva en el 2010, nos hemos quedado sin cardiólogo infantil en Asturias. Nos hemos quedado sin cardiólogos en el hospital del Nalón. 5 han pasado a 2. Es decir, se hizo algo sin tener la sustitución, o sea, los sustitutos correspondientes. Eso sí fue un recorte. Y sin embargo ese recorte pasó desapercibido. Para la población, para los medios, para los que ahora mismo están poniendo el grito en el cielo con esto, pues en aquel momento no dijeron ni pío, ¿eh? Nosotros lo hemos criticado reiteradamente en la prensa, reiteradamente, y seguimos haciéndolo, ¿eh? Porque hay que saberlo todo esto. Hay una asociación que es APACI que efectivamente denuncia esa falta de cardiólogo infantil para los niños asturianos que tienen que ir hasta Madrid para cuestiones más serias. En un momento determinado jubilaron prácticamente a los 2 y nos quedamos sin cardiólogo infantil. Luego, meses después, consiguieron hacer algo, pero volvemos a estar sin cardiólogo infantil, creo, a día de hoy, ¿eh? Esto no podía haberse dado, no debería haberse dado nunca. Salen bastantes médicos de la Universidad Asturiana, se habla de la nota de corte muy alta, de demasiadas exigencias, no sé qué opinan. Estamos hablando de que quizá haya un déficit de médicos, ¿no? Yo creo que sí era susceptible de aumentar algo el número de médicos que se formen. Yo creo que sí. En algunas otras comunidades parece ser que se están creando universidades privadas. En fin, no lo sé. Yo a este punto hay quien dice que no y hay quien dice que sí, que es necesario. Otros dicen que es suficiente con lo que ahora tenemos para no generar posteriormente una bolsa de paro como lo que hubo aquí en los años 80, donde había, no sé, se hablaba en España de 20.000 médicos en paro. Bueno, en fin, burradas. Bueno, hay que tener cuidado con todo esto, pero yo creo que sí son necesarios algunos más. Con la crisis han aumentado los casos de pacientes que insultan o agreden a los médicos en las consultas. ¿Esto está produciendo? Quizá porque piden bajas, que a lo mejor no les corresponde, etcétera, o no. ¿Han notado ustedes esto? ¿Se lo comunican sus afiliados o no? Yo creo que sí. Yo creo que en los últimos tiempos, más bien derivado de estos recortes de que venimos hablando, ¿no? La no sustitución. No sustitución, y están pasando cosas que nunca habían pasado. En atención primaria, 7, 8 días de lista de espera. Nunca había pasado. Porque la atención primaria era inmediata o al día siguiente. 2, 3 días, pero bueno, 7, 8 días.
y es que en épocas de vacaciones no hay sustitutos o no se sustituyen. En fin, efectivamente, los pacientes no conocen de dónde surge el problema y siempre el culpable es el médico, porque es quien tienen a mano y es quien ellos, en fin, un médico que por otro lado está obligado a ver en muchísimos casos a un paciente cada 3 minutos, cuando es su cupo. Cuando le añades el cupo de un compañero, imagínate qué situación. O sea que ahora mismo está ocurriendo que para ir simplemente a que te reconozcan una gripe te dan 7 días, ¿no? Sí, es algún periodo del año, ¿eh? Pero sí, está aumentando. No continuamente, pero de forma puntual. Pero está hasta 8 días. Yo lo he comprobado personalmente con un familiar mío directo, ¿no? 8 días, me quedé perplejo. Curioso, bueno, ya cuando vas se te ha curado la gripe y todo, claro. Sí, por supuesto, pues cada uno busca una manera de arreglar su problema. En este caso mi familia recurrió a mí, pero, en fin, pero es un problema, es un problema. Por último, Antonio Matador, lo último que quiera expresar en detalle de hoy sobre la situación de la sanidad asturiana desde el punto de vista de los médicos. Yo no sé si me imagino los médicos estarán como el resto de la población asturiana, esperando que se forme un gobierno regional al que poder ofrecer las demandas que tiene este colectivo, ¿no? Sí, sí, llevamos un año o casi 2 años. Primero hubo elecciones, hubo un cambio de gobierno, esperar al nuevo gobierno. Y en esa situación estábamos cuando ya casi salíamos de esta situación, nuevas elecciones y seguimos esperando. Seguimos esperando y aguantando recortes que nos vienen y nos vienen y nos vienen. Y todos los días hay algún recorte. Ayer había un periódico de tirada en Asturias donde a los médicos que tenían unos módulos compensatorios de tarde también se les está quitando. Es decir, es recorte y recorte y recorte, y en el caso de los médicos es superior al resto de personal. Ya te digo que hablamos de un 10% del sueldo, más el IRPF que se aumentó correspondientemente, más el IPC que ha subido. Nosotros calculamos que en 2 años hemos perdido un 20% de poder adquisitivo, que es mucho, ¿eh? Es mucho, está bien. Pues insisto, lo último que quiera decir sobre la sanidad asturiana a los espectadores de Teleasturias. Yo, de la sanidad, repetir lo que he hecho a lo largo de toda la intervención. Creo que la sanidad de verdad, hay que estudiarla, hay que diagnosticar cuáles son sus males y hay que tratarlo convenientemente, pero como una enfermedad, independientemente de quién gobierne. Y esta es la situación, y así llegaríamos a buen puerto. Y si tiene que haber cirugía, pues habrá cirugía, y si tiene que haber tratamiento médico, pues eso es lo que... Yo creo que esta sería la situación, pero no se hace así. La enfermedad, por tanto, de la sanidad es la política, en muchos casos. Sin ninguna duda. Es una parte importante de esto, es un buen quiste. Sí, sí. Antonio Matador, secretario general del Sindicato Médico Asturiano, del SINPA, muchas gracias por estar aquí hoy. Y a ustedes, como siempre, despedirnos de este en detalle de hoy, dedicado a la sanidad, con nuestras clases de asturiano. Ellas son las que ponen el punto y final a nuestro programa cada semana. Que ustedes lo pasen bien, que lo disfruten con esas nuevas palabras que probablemente van a aprender, algunas ya las conozcan, y con lo que Chema Vega quiera contarles de esta sección que rescatamos de la Gran Manzana. Gracias, buenas noches, hasta la semana que viene. ¿Puedo yo decir, vaya refalfio que tengo hoy? Pues sí. ¿Y qué? ¿Me lo explica un poquitín a ver qué quiero decir? Bueno, refalfio normalmente suelen decir cuando la gente está muy holgada, ¿no? ¿Refalfiar? No, eso no. ¿No sabes lo que es refalfiar? Refalfiar es comer y estropear la mitad. Vamos a ver, y si le pregunto por refalfio, ¿hay refalfio por ahí en las tiendas? Refalfio, según, contar refalfiado, y es que hay mucho, si no... ¿Cómo andamos de refalfio por aquí, sabe? Eso no tengo ni idea de cómo se llama. ¿No sabe lo que significa? No, mucho refalfio por aquí. Sí, hijo, sí. ¿En qué sentido? Bueno, mira, eso será como los puñetazos, serán en algunos sitios. Sí. Porque yo, como tengo muy poca pensión, pues yo puedo refalfiar mucho. Ahora el que gana mucho, pues ya te puedes dar idea. ¿Usted tiene o no tiene refalfio? ¿Alguna vez refalfió? Oiga, no, yo estoy hablando con usted. No sé, no. No entiendo, ¿No sabe lo que es refalfiar? No. Pues ¿sabe lo que hay que hacer cuando uno no sabe? Ir a la escuela de bable de Chema Vega en la Gran Manzana, en Teleasturias. Refalfio é abultanos que é moi fácil. No obstante, vamos a matizar, como muchas veces facemos aquí na Gran Manzana, o sea que apuntes. Refalfio en asturiano
la acción y el efecto de refalciar, la cualidad del refalciau y la cosa persona que refalcia. ¿Y qué es refalciar? Bien, pues vayamos al origen. Quique quod, que se diría en latín. Pues cansar o aburrir de aquello que se tiene asgalla o se emplea mucho. Por el ejemplo, dinero. Perres, por ejemplo, igual el mozo de Claudia Schiffer refalcia de ella, porque tiene muchos como ella, o el que tiene un Maserati o un coche de estos de última generación, un BMW deportivo y tal, también puede refalciar de ello. Ese es un refalciado. O sea que para refalciar tiene que ser bueno. Sí. Llega abundancia. Hombre, puedes refalciar de lentillas, pero no, pues fartate. Claro. Yo creo que fartucate. Estoy fartu de lentillas, pero refalciado tiene que ser, por ejemplo, también de langosta o de si te dan, por ejemplo, para hacer que canse de algo que se da a uno, que se da para comer. Por ejemplo, si das para comer a alguien todos los días caviar, todos los días langosta, pues refalcia de ello. Por lo tanto, es incluso cansar, aburrirse de algo... Sí, de algo bueno, de algo bueno. Ya estamos hablando de Claudia Schiffer, de llangostes y de perros. Los ejemplos elegidos han sido magníficos. Decía Alex. Bueno, Claudia Schiffer, a que gusten les morenes, pues yo qué sé. Richard, podemos meterlo. Eso, podemos meterlo en este grupo, ¿nos dejas? No seas sexista, porque la estoy hablando de mujeres. Sonia te está mirando con una cara diciendo, para mí no hay nada. Prefiero refalfiarme. Bueno, pues eso, George Clooney. Richard Gere, vamos. Richard Gere ya más madurín, porque ya pasa. No, pero si no lo hice por el físico, lo hice por el dinero. Ah, sí, pensabas que... Bueno. Todavía no la conoces. Bueno, pues vamos a desear refalfiando a Sonia con Richard Gere y decir que bueno, que hay una refalfiada o una refalciona, que y también el que refalfia, viene de refalfiar, y son los que refalcian. Refalciona. Esa forma de decirlo nunca la había oído. Sí, refalciada o refalciona. Es que suena mal. Muy bien. Es una refalciona. Sí. Refalciona. ¿Eso también se dice en ese pueblecito de Mieres al que hoy vamos? Pues como no se va a decir, porque hoy tocan los Mieres. Buenas noches, Mieres. Muy buenas, donde todos tenemos conocidos, parientes o amigos. Y Alex debe tener como 3 docenas, ¿no? O más. O más. De amigos. Pues sí, vamos a Figareo, a Mieres, y vamos a ver de dónde puede venir el origen de este nombre. De Alcurnia. Que hoy es facilísimo, ¿eh? Ya visteis que refalciar y es fácil. Sí. El término figareo, ¿de dónde Figareo, figal, figo... Pues de eso, de figar, de figu, del latín ficum, que es figu. De eso bien, pues figareo. Y en todos los concellos de Asturias, o en casi todos los concellos de Asturias, como en Asturias hay tantos figos, tantos figares, tantos figueres... Que sabes que no te puedes subir a ellas porque la caña está hueca y te pegas unos leñazos del 15, ¿eh? Así me pegué unos cuantos. Yo también, por eso te lo digo. Sapiazos. Hombres experimentados. Hombre. Pero ¿quién no fa figos? Pues bueno, en toda Asturias hay figos, hay figueres y hay una relación a eso, al figu, a la figar. Vamos a citar un ejemplo muy pequeño de sitios donde se dice, o sea, donde existe la figar en Xixón, en Vimenes, en Llangreu, en San Martín del Rey Aurelio, en Valdés y en Morcín. En todas Asturias decíamos que hay figueres, que hay figares, y también hay un figareu, no figareo, figareu, en Candamo, en el concello de Candamo. Los figos hay que comerlos maduros porque si los comes verdes te salen boqueras. Eso ¿sí? también te lo digo por experiencia. Y también la leche del figo. Bueno, para quitarles verrugas. ¿Y cuándo son los miguelinos, los figos miguelinos? Que son fuera de temporada, ¿no? Son por San Miguel. Para San Miguel, que es el 29 de septiembre. Eso y la cirigüeña y muy guapa para cicatrizar y muy buena. Mira la que lista, que sabía de los miguelinos. Hombre, oye, para lo poco que sé, yo tengo que también aprovechar. Sí, Jesús, tú mete lo que puedas. Vamos con otra palabrina en asturiano. Esta, ¡ay, cómo me gusta! Es una sensación cuando uno puede permitirse el lujo, además de dejarse llevar por ella. La galvana. ¿Sabría explicarme lo que significa galvana? Galvana. Galvana. Galvana, yo no tengo ganas de trabajar. Y yo, dijéronme que el calor daba galvana. Yo no sé
¿Sabe si yo tengo galvana ahora o usted tiene galvana ahora? Pues no, la verdad. No, No, de momento no. Como tenemos tanta falta de calor y de solín, pues... ¿Cuándo se nota? ¿Cuándo se nota la galvana? Hoy, cuando aprieta fuerte el calor. ¿Y la galvana? Sí. Hombre, claro que hay cosa de sol. ¿Por qué? Cuando te da mucho el sol, tienes galvana, claro. Galvana, no tener ganas de hacer nada. ¿Sabe a qué precio está la galvana? ¿La qué? La galvana. ¿La galvana a qué precio está, por favor? No lo sé, será según cada uno. Cada uno. Claro, que será según cada uno. Es que yo... ¿Dónde nos vais a sacar? Hombre, no, de dónde, no. ¿Usted sabría decirme dónde está o a qué precio está la galvana? No sé nada de nada. Ay, pero no lo sabes. Posiblemente, pues, no sé, una fiesta o algo así. Bueno, yo cuando tengo esas dudas os cito a todos en la Escuela de Bable de Chema Vega. Galvana, bien fácil también, hoy todo fácil, ¿eh? Bueno, pues y la palabra que en asturiano y también fuera del ámbito geográfico de Asturias sirve para designar ese estado... Los lunes por la mañana. Que no le apetece a nadie ir a trabajar. Y es esa sensación... Física y sí, que necesitas mental, tomar un Prozac para ponerte a funcionar. Pues por ahí van las cosas. Hombre, ¿no? con un cafetín vamos a dejarlo. Bueno, normalmente... Yo soy más chic. Sí, ya te veo, ya. Tremendo, ya nos mete Prozac. Pues sí, y la falta de ganas de que nos entra para hacer cosas. Puede ser un lunes, puede ser esas tardes que nos entren, puede ser también todo el año, porque hay gente que tiene galvana todos los días del año. Eso ya hay otra cosa. Todos los años eso ya hay otra cosa. Pues eso es la galvana. También y esa sensación, no y desgana, que era la que decía Sonia al principio, esa flochera que nos entra después de comer, o cuando estamos al cabo del fuego, o sea, al cabo de la chimenea. Ese soñole... Sí, esa... Pero eso no llega galvana, ¿eh? Sí, galvanina. También. Galvanina, sí. Bueno, galvanina, vamos a andar aquí la madre, la fía y la tía. O también los días de bochorno, tenemos galvana, Tenemos esa flochera que nos entra. El empuje para hacer algo. Eso, faltarnos, no queremos arrancar, quedamos aquí en este sofá tan guapo.